Lugar Secreto. ¿Cómo están? Un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a un video más para mi canal de YouTube. Pues muy bien, en este video y con mucho cariño para mis chicas con curvas, vamos a hablar de estas prendas que no les deben faltar en su fondo de armario y que les van a ayudar muchísimo. En primer lugar, vamos a hablar de los pantalones. Esta prenda es básica en cualquier fondo de armario, pero siempre les recomiendo a ustedes unos pantalones en color negro, unos denim en color oscuro, en azul oscuro, que les va a ayudar muchísimo. Estos dos pantalones con estos tonos oscuros les van a ayudar a que, bueno, pues se vean menos volumen y también pues les va a dar esta formalidad que tanto estamos buscando. Entonces pues muy conveniente. También pueden hacerse de unos buenos leggings que también hemos visto que sirven para todas ocasiones, no solamente para eventos casuales. Puede ser una prenda que puede llegar a verse muy formal, muy elegante. Ya hemos visto cómo. Y bueno, pues estas tres prendas pues no les pueden faltar, estos tres tipos de pantalón. Recuerda siempre comprarlos en un corte recto a la altura de la cintura y siempre que pues sea un poco holgado en la parte de abajo, porque entre más ajustado lo lleves pues aumenta volumen a la parte de tus caderas. Entonces bueno, pues en esto es en cuanto a los pantalones se refiere. En cuanto a las faldas, pues bueno, las faldas las faldas rectas, las faldas tipo lápiz, muy contrario a lo que puedan pensar, se les ven muy bien, les favorecen muchísimo. Si tienen alguna abertura en la parte de enfrente, les va a ayudar muchísimo también. O drapeados en la parte de la cintura, les va a ayudar muchísimo a disimular el área del abdomen. Entonces, muy conveniente que compren este tipo de faldas, no les pueden faltar. También es muy conveniente en cuanto a vestidos, todos estos vestidos que llevan vuelo en la parte de abajo, que estén ajustados en la parte de arriba. Ya hemos hablado mucho de los escotes que son muy favorecedores para ustedes, como son los escotes en V, los escotes en un corte imperio, que son estos que van ajustados justo debajo de la parte de debajo del busto. Entonces pues todos este tipo de escotes es muy conveniente para ustedes. Y les digo que lleven vuelo en la parte de abajo, les va a ayudar muchísimo. Todos estos vestidos camiseros, todos estos vestidos corte imperio, les van a ayudar muchísimo. Se les van a ver espectaculares, siempre con unos estampados pequeños, les van a ayudar muchísimo. También se les van a ver geniales. Un vestido negro básico no les puede faltar. También otra prenda muy importante son estos suéteres largos. Entre más largos mejor. Si eres muy chaparrita pues te conviene un suéter en 3/4. Entonces pues esto les va a ayudar muchísimo. Si lo llevan desabotonado les va a ayudar, siempre aplicando esta regla de la tercer prenda, que les va a ayudar muchísimo a disimular el área del abdomen. Entonces es muy conveniente para ustedes un tipo de suéter así. También los blazers son prendas muy convenientes para ustedes. Una buena americana, como también se les conoce, les va a ayudar muchísimo. Puede ser un poco más estructurado, que vaya un poco pues más que marque un poco el área de la cintura, o puedes llevarlo un poco más suelto, depende la actividad para que lo vayas a utilizar. Hay unos tejidos que son muy bonitos, entonces pues también esta prenda no les puede faltar en un color camel, en un color blanco, en un color gris, en un color negro. Les van a lucir maravillosas. Entonces para que lo consideren y lo tomen en cuenta, un blazer y también un enterizo, un jumper como se les conoce, se les va a ver fantástico. También tomen en cuenta las mismas reglas prácticamente que en el vestido, que sea un poco, que sea ancho en la parte de abajo, que sea como de pata de elefante. Esto les va a ayudar muchísimo, les es muy favorecedor. Los escotes, pues bueno, ya recordamos, igual que en el vestido, los escotes en V. Lo mismo aplica para las blusas. Los tipos de escotes siempre van a ser los mismos que les favorecen a ustedes, los corte imperio, los escotes en V. Todos estos tipos de escotes les favorecen muchísimo porque crea una línea vertical que, bueno, pues estiliza muchísimo la figura. Y bueno, pues estas son las prendas que tengo para ustedes por el video de hoy. Recuerden por favor que pueden encontrarme en Facebook, también en Instagram. No olviden suscribirse en el botón rojo y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Pues sin más por el momento, con todo el cariño Anita, que estén muy bien. Hasta la próxima.